Señor, estemos atentos a la palabra del Señor en esta noche, amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús, con nosotros nuestro pastor. Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Maravilloso el Señor. Muy buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Aleluya. Saludo para todos los hermanos también que nos puedan estar viendo ya y los que van a estar presenciándonos también dentro de breves momentos. Que Dios los bendiga, amados. Estamos hoy agradecidos al Señor. Hoy día es sábado, para algunos sorpresa de que hayamos hecho servicio hoy. Y ayer también que hemos estado de culto acá al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero la situación y las circunstancias nos llevan a tomar esta determinación de hacer hoy nuestro culto como si fuera un culto dominical de iglesia. Gloria al Señor, ya que mañana, lamentablemente, pues por órdenes del gobierno, comienza el aislamiento en todo lugar prácticamente, de diferentes maneras y formas, pero en todo el territorio. Gloria al Señor en su mayoría. Y bueno, nosotros de alguna manera no podemos ser rebeldes, aleluya, ni ir en contra de lo establecido, mientras que esto no afecte nuestra fe. Y esto, aleluya, lo debemos de tomar por el lado bueno, en el sentido de que será un tiempo para aprovechar, ¿no? Un tiempo para aprovechar y poder buscar más de Dios y también poder estar, pues, aleluya, meditando en todas las cosas que han de acontecer, ¿ah? Preparándonos porque esto pasa. Ya pronto también estaremos retornando aquí a los servicios públicos. Eso no significa que vamos a dejar de venir, de orar, de buscar del Señor. Aquí lo vamos a poder hacer porque, aleluya, eso es muy importante. Aleluya. Amén. Bien, voy a pedir por favor que me vayan haciendo llegar sus preguntas los que la han hecho. Aleluya. Y mientras yo voy a leer la palabra en el libro de Apocalipsis, en esta noche, Apocalipsis capítulo 2. Bendice alma mía Jehová, dice la Escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es el Señor. Padre, gracias te damos de todo corazón en esta noche, Señor, por tu presencia, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por las preguntas, Señor, de mis hermanos en esta hora que vamos a poder compartir, y así de esta manera permitir que usted, Señor, nos pueda guiar y nos pueda conducir, aleluya, a un tema de edificación para gloria y honra de su nombre. En el amor de Jesucristo, Señor, amén y amén. Puede sentarse esta noche. Gloria al Señor. Amén. Siéntese. Pero no cese usted de alabar al Señor. Aleluya. Que esto sí no podemos evitarlo. Amén. Acá hay una pregunta todavía por el momento. Gloria al Señor. Y vamos a contestarlo. Amén. Vamos a responder con la ayuda del Señor, con la ayuda de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Que el Señor nos dé la sabiduría suficiente, amén, para poder conocer, hermano, el correcto significado o la correcta respuesta, amén, de lo que se nos solicita. Dios le bendiga, pastor. Dice la pregunta en Marcos capítulo 16, verso 15, dice la palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y ahora que se ha dado esta cuarentena, ya no se podrá salir a hacer aire libre, ¿o sí? ¿No? Gracias, la pregunta. Ya no se podrá
¿O sí? Por supuesto que no se podrá, porque va a haber restricciones, ¿no? Y nosotros no podemos de ninguna manera desacatar las restricciones. Además, hay muchas maneras de cómo predicar el Evangelio. Cuando el Señor dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, no dijo, vayan y hagan aire libre, de ninguna manera, ¿no? Porque eso no existía. Gloria al nombre del Señor. Esa forma, ese método, es un método que ya fue apareciendo con la iglesia, no, son métodos, esos son métodos, formas, maneras, de la cual no es algo así que digamos, amén, una regla, gloria al Señor, sino son métodos, pero hay 1000 maneras, 1000 formas de predicar el Evangelio. Y una de las maneras más efectivas, creo yo, siempre de predicar el Evangelio es personal, un Evangelio personal. Y usted, aunque no podamos reunirnos entre 3, 4, 5, 6 y salir a la calle, como lo solíamos hacer, o lo solemos hacer, y predicar el Evangelio, amén, con los parlantes y los megáfonos y todo, pero eso no significa de que no lo vayamos a hacer y que no lo vaya a hacer cada uno en particular, ya que usted va a tener la bendición, o todo mejor dicho, vamos a tener la bendición y la oportunidad de salir, de todas maneras, a hacer compras, a hacer trámites, amén, vamos a ir a un banco, vamos a ir a un supermercado, vamos a ir a algún servicio, amén, vamos a ir de repente a cualquier otro sitio. Entonces, he ahí las oportunidades que se tienen, he ahí las oportunidades que hay. Entonces, porque el que lo hace para el Señor, pues, no lo hace para los hombres, lo hace para el Señor y sabe cuál es la responsabilidad de cada uno. Aquí no se está prohibiendo. Una cosa que hay que aclarar es que nosotros no tenemos de ninguna manera prohibición de predicar el Evangelio, no se nos está prohibiendo predicar el Evangelio, ni se nos está prohibiendo profesar la fe cristiana, no se nos prohíbe eso, de ninguna manera. Entonces, hay ciertas restricciones como esta, por ejemplo, ¿por qué ahora vamos a dejar de reunirnos acá? Porque en sí, fundamentalmente, lo que está prohibido son las reuniones. Y esto no solamente es algo que se está ensañando, como muchos ya se fanatizan de tal manera y dicen, se están ensañando contra el... No, de ninguna manera, sino que nosotros somos parte de esas reuniones. Pues. Se están prohibiendo las reuniones familiares, en discotecas, en salsódromo, en nightclub, en eventos, en lugares deportivos, etcétera. Se están prohibiendo, por supuesto, por motivos, de salud. Y dentro de todo ese rubro de reuniones estamos nosotros involucrados. Estamos ahí. Pero en ningún momento se está prohibiendo o se está yendo contra la iglesia, amén, en el sentido de que se nos prohíba predicar el Evangelio y no lo podamos hacer. Claro, pero lo que no podemos nosotros ser tan tontos, hermano, y perder la cabeza y decir, no, que a mí que me van a prohibir, yo salgo ya a morir, vamos, no, hermano, vamos a ir. No podemos hacer eso. No podemos llevar a 2 o 3 o 4, amén, y bueno, pues arriesgar que le pongan su multa, o que de alguna manera nos tilden de desordenados, de escandalosos, de rebeldes y muchas cosas más. No, porque hay muchas formas de predicar el Evangelio, no solamente a través de un aire libre o una campaña. Él predicaba a multitudes, pero también cuando se veía la ocasión predicaba a personas en particular. Ahí está la mujer de Samaria, ahí está Nicodemo, hay tantos casos, hermano, usted ve, gloria al Señor, como en el caso, por ejemplo, cuando Felipe fue llevado a Samaria y predicó, hermano, de un tremendo avivamiento, amén, a multitudes les predicó el Evangelio, pero también fue llevado al desierto para predicarle a una sola persona. Entonces, no podemos hacernos hígado por algo, ni siquiera podemos sentirnos frustrados porque no nos dejan hacer aire libre, de ninguna manera, jamás en la vida. La predicación sigue todavía, el mensaje todavía se sigue dando. Muy aparte que nosotros predicamos y vamos a seguir predicando por las redes sociales, anunciando el Evangelio. Ahora que Dios nos va a dar la bendición también de poder tener nuevamente la radio, y vamos a estar las 24 horas del día transmitiendo por radio, gloria al Señor. Es una forma también, una manera de llegar, amén, no solamente a un determinado grupo, sino a muchos más. Una de las grandes realidades, hermano, y que creo yo que apremia más, es hoy en día tratar de buscar que la iglesia, más que nada, se afirme, se consagre. Yo creo que el deber de nosotros los pastores está enfocado 100% a la iglesia. Amén. Hay otra función para los evangelistas, hay otra función para los maestros. Gloria al nombre del Señor.
Si bien es cierto, la Biblia dice haz obra de evangelista, significa de que la iglesia está involucrada también a predicar el evangelio, a salir y a anunciar. Pero nosotros sabemos que la iglesia está débil, la iglesia está flaca, la iglesia está decaída, bastante decaída. Entonces hoy lo que necesita la iglesia también es ser fortalecida por la palabra de Dios, ¿no? Pero como digo, no hay ningún problema. La Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio va a seguir corriendo y va a seguir siendo glorificado. Porque por más que pongan lo que pongan, por más que pongan leyes, por más que pongan lo que sea, hermano, el evangelio no se va a detener. Jamás se va a detener. Nada. Si nosotros no hemos leído ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya, ¿Por qué? bendito sea el Señor. Porque esta palabra tiene que correr y tiene que ser glorificada, pero hay formas, hay maneras. Si no se puede hacer esto, se hace esto. Si no se puede hacer esto, se hace lo otro. Son métodos. Amén. Usted aproveche ahora, por ejemplo, es una de las maneras. ¿Quiere predicar el evangelio? Ahora aproveche, predíquele a la familia, hable a los inconversos. Amén. Ahí tiene usted ya, amén, ovejas en su casa. Gloria al nombre del Señor. A los mismos niños, si hay niños pequeños, instrúyelos en el camino del Señor. Haga sus reuniones de infantil, enseñe. O sea, no vamos a estar cruzados de brazos de ninguna manera. Amén. No vamos a estar. Son supuestamente 15 días de restricciones, de inamovilidad, pero los 15 días no vamos a estar de vago, no vamos a estar de flojo. Amén. No vamos a estar sin hacer absolutamente nada en lo que relaciona las cosas espirituales, las cosas de Dios. En primer lugar, fortalecernos nosotros, buscar que fortalecer nuestra área espiritual personal para poder tener la capacidad y la fuerza de dar lo que tenemos. Porque si damos y damos y no recibimos o no, aleluya, apropiamos nada para nosotros, va a llegar el día que nos vamos a desgastar. Hay muchos creyentes, hermanos, que emotivamente se emocionan, sí, que esto, que el otro, y quieren dar, enseñar, predicar, pero no están recibiendo, no se están alimentando, no se están preocupando por ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el día que ya no van a tener que dar solamente bilis, van a votar, pura bilis nomás. Entonces, una vez que votan pura bilis, no hay nada más que dar. Entonces ahí es donde viene el problema. Satanás, que el Señor lo reprenda, espera ese momento y ataca con fuerza, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es, aleluya, más bienaventurado dar que recibir, pero es necesario recibir para poder dar. Esa es la ley. Recibir la palabra, recibir la enseñanza, recibir la presencia de Dios, fortalecernos en el Señor cada día. Amén. Acá por acá dice, Dios le bendiga, pastor. Según Lucas 22, a ver, vamos a buscar Evangelio de Lucas. ¿Estamos acá o no? Gloria al Señor. Recuerden, hay muchas formas, muchas maneras. Gloria a Dios, aleluya. Lucas capítulo 22. Gracias, Jesucristo. Ahí en su casa también busque su Biblia. Amén. Para que pueda usted ver por la palabra lo que estamos tratando. Lucas capítulo 22, verso 14 dice, según el verso 14, verso 15 y verso 16, dice, ¿habrá cena en el cielo? ¿Está de hambre, hermano? ¿Está pensando en comer? No sé, Señor. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Dice 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Gloria al Señor. Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Recordemos que la Pascua era una fiesta judía. Una fiesta que, por supuesto, hablaba acerca del sacrificio, amén, del Cordero inmolado, de Jesucristo mismo, pero también era una fiesta para poder hacer memoria y recordar aquel tiempo en el cual Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿no? La Pascua, una de las fiestas más importantes, de las 7 fiestas, aleluya, fundamentales que tenía el pueblo de Israel, una de las fundamentales y de las más importantes, porque la Pascua hablaba del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, de la victoria de Cristo, amén, y gloria al Señor. Por eso Él es el Cordero, haciendo mención y haciendo también
amén, alusión a ello, Juan el Bautista, ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, ¿No? gloria a Dios. Entonces, en la fiesta se comía el cordero, ya todos nosotros sabemos, y el Señor está aquí expresando ese anhelo, ese deseo. Él dice en el verso 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ahora, pareciera de que nunca la había comido con ellos, porque él dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes? Pero no es que primera vez la estaba comiendo con ellos. Recuerde que él come la Pascua con sus discípulos en 3 ocasiones. En 3 ocasiones contando esta última. No con esta última, ¿por qué? Porque Jesús inicia un ministerio de 3 años aproximadamente, 3 a 3 años y medio. Entonces cuando él inicia eso, su ministerio duró 3 años, 3 años y medio. Cuando él llama a sus discípulos, pues como todo buen judío, siempre los discípulos guardaban las fiestas, celebraban la fiesta. Y desde el momento que el Señor llama a sus discípulos y los reúne y ellos lo siguen a él, entonces juntos, como familia espiritual, como familia en la fe, él como maestro, los discípulos como sus alumnos, siempre participaron de todas las fiestas que Israel tenía como algo que Dios había establecido para ellos. Siempre es la fiesta de las cabañas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, que es lo mismo, la fiesta de Pentecostés, o sea, todas las fiestas. Amén. Siempre ellos la celebraron juntos. Pero esta última fiesta, gloria al nombre del Señor, era especial. ¿Por qué? Porque era la última. Porque era el momento en el cual ya él, gloria al nombre del Señor, pues iba a ir hacia la cruz del Calvario. Por eso ya él tenía ese anhelo, ese deseo de participar en esta última cena, esta última fiesta, esta última Pascua con sus discípulos. Porque luego él, amén, les iba a mostrar, o se iba a mostrar a ellos como aquel cordero. Ahí nomás, simbolizado, gloria al nombre del Señor, en este cordero pascual, ¿no? Aleluya. Dice, mire, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Está hablando de su sufrimiento, de su sacrificio, está hablando de todo lo que le hicieron antes de llegar a la cruz. Dice, porque os digo que no la comeré más. Amén. No la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Ahora, bendito el nombre del Señor. Si bien es cierto, se habla de una cena, se habla de unas bodas, se habla de un compartir en el reino de los cielos. Ahora, de que literalmente haya una cena, haya un compartir, gloria al Señor, bueno, eso no lo podríamos nosotros decir, amén, con certeza. Pero lo que sí nosotros tenemos que entender, que la cena, mayormente la cena a la cual se está refiriendo acá, amén, o el comer, participar, gloria al Señor, de este compartir, tiene que ver con comunión. Aquí se habla de una comunión, amén, íntima, personal, perfecta, amén, eterna. Es como cuando el Señor en el libro de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye y abre, entraré yo a él y cenaré con él y él conmigo. Si lo leemos literalmente, nos vamos a imaginar de que el Señor, cuando uno abre la puerta de su corazón, entonces se va a poner a comer con Cristo. No, eso está hablando de una comunión. Cuando el Señor dice, estoy a la puerta y llamo, Él está hablando de que Él quiere entrar, Él quiere morar, Él quiere habitar en el corazón del ser humano. Y cuando Él habla de cenar, amén, de cenar, de compartir, está hablando de comunión. Porque la cena, amén, o por decir, el momento de las comidas en Israel, no era simplemente como nosotros que comemos a veces por comer. En el pueblo de Israel, hermanos, según las costumbres judías, la cena, especialmente la cena, ¿no? La cena, que era donde se reunían mayormente toda la familia, porque a veces durante el almuerzo, por así decirlo, las comidas del día, a veces cada quien estaba en sus respectivas actividades. ¿Me entiende?
Unos estaban en el campo, otros estaban en el molino, otros estaban en la ciudad, otros estaban en el comercio. Entonces, a veces era difícil reunirse como familia en el hogar por las diferentes actividades. Pero en la hora de la cena, eso era sagrado, por así decirlo, era una ley. Ya no había, no, que voy a hacer sobre tiempo, que voy a trabajar hasta más tarde, que no me espere. No, según, amén, la tradición judía, era sumamente importantísimo que en la cena, gloria al Señor, que aproximadamente eso se servía como a las 6 de la tarde, amén, todos tenían que estar, toda la familia reunida. ¿Por qué? Porque era el momento, era el tiempo que se aprovechaba para compartir, para hablar, para dialogar, para entablar una relación entre padre, hijo, hijos, padre y todos los que habitaran en esa casa. Entonces a eso se le llamaba, a la cena se llamaba comunión. Había una comunión, se entablaba una comunión. Ahí donde se construía una solidez familiar, se construía una unidad familiar, una armonía familiar en la comunión que era en el momento de la cena. Gloria al Señor. Hoy no, pues, ¿no? Hoy día uno come primero, el otro come en su cuarto, otro come... Raro es hoy en día que a veces la familia todos se sientan o se sienten, aleluya, en una mesa en un mismo momento. Repito, esto por causa de las actividades que se hacen durante el día. Pero aún ahora en las noches también es casi difícil. Es raro en muchos hogares. Pero es necesario, es importante. Y eso lo tenían como una ley, por así decirlo, pero era una tradición judía. Entonces cuando el Señor hace mención a esto de cena, cuando el Señor siempre habla de compartir, de comer, amén, entraré y cenaré contigo y tú conmigo, está hablando de una comunión. De que el Señor lo que busca es tener comunión con nosotros. Pero para que Él pueda tener una comunión íntima y personal con nosotros, nosotros tenemos que dejarlo entrar. Aleluya. ¿En qué momento? En el momento de la cena. ¿Por qué? Porque era el momento en el cual todos estaban ahí, a disposición, donde se podía hablar, donde se podía conversar, donde se compartía la cena, pero se podía dialogar. Entonces, el Señor está utilizando como ilustración estas costumbres del pueblo judío para aplicarlas en términos espirituales. ¿Me entienden? A su nombre sea la gloria. Ahora, de que, aleluya, aquí y en muchos otros pasajes habla de que el Señor también refiriéndose, por ejemplo, al jugo de la vid, a la copa de vino, Él dijo, ¿no? Esta es, amén, mi sangre que por vosotros es partida, ¿no? Tomad de ello, ¿no? Y no la volveré a tomar sino en el reino de mi Padre, o sea, con ustedes, dice el Señor, ¿no? Y eso habla también de que va a haber una comunión perfecta cuando estemos en la presencia del Señor, perfecta. Por eso repito y digo, para que usted esclarezca las cosas, de que si en el cielo va a haber una comidita, una cenita, un cordero, no lo sé. ¿Y sabe por qué le digo que no lo sé? Porque no hay nada claro en esto. En esto yo lo tomo en algo simbólico. Porque qué objetivo tendría, o qué razón tenía, o qué motivo tendría de que en el cielo se celebre la Pascua. Dice, como un cordero, si la Pascua y el cordero hablaban de Cristo en su sacrificio y en su muerte a favor del mundo. Entonces, cuando Cristo vino y murió y resucitó, ya eso se cumplió. Se cumplió. Y aunque usted no lo crea de Ripley, ya no era necesario que se siga practicando esa fiesta. Ya no era necesario. Porque las fiestas judías, en su gran mayoría, todas de ellas, amén, hablan acerca de cosas que iban a acontecer, que iban a pasar proféticamente, aleluya. Y muy especialmente relacionado al pueblo de Israel y a Cristo. La Pascua 100% va relacionada, aleluya, a Jesús. Y cuando Él viene, muere y resucita, ya eso se cumplió. Entonces ya no había razón. Por eso es que Dios levantó a Pablo como un apóstol para los gentiles, porque si Pablo no hubiese sido enviado por el Señor a enseñar el evangelio a los gentiles, los judíos hubiesen hecho de las suyas para judaizar a los gentiles. Los judíos hubiesen, hermano, le hubiesen metido la ley a los gentiles. Estoy hablando de los judíos cristianos, ¿eh? De los judíos cristianos, porque cuando los judíos se convirtieron a Cristo, como ellos todavía no entendían lo que nosotros entendemos,
ellos seguían todavía guardando sus costumbres y observando, amén, sus ritos. Y ellos todavía seguían guardando la ley y combinaban la ley con la gracia, con la fe en Jesús. Creyeron en Jesús como el Mesías, pero todavía seguían dependiendo de la ley. Fue Pablo el que les enseñó, fue Pablo el que instruyó, fue Pablo el que defendió la fe, el que defendió a los gentiles. Pablo era el que se indignaba cuando los judíos querían judaizar a los gentiles. Por eso, amado, es que Dios levantó sabiamente al apóstol Pablo para instruir a la iglesia, para enseñar a la iglesia de que ya no era necesario, no se tenía que judaizar a nadie. O sea, que los gentiles no tenían que convertirse en judíos primero para recién ser cristianos, de ninguna manera. De ninguna manera, ¿no? Entonces, gloria al Señor. Por esa razón es que es opcional. Ahora, como tradición, como cultura, un judío cristiano, como cultura, como tradición, puede observar ciertas fiestas, porque es judío y según su cultura. Pero también si un judío no las quiere observar porque creyó en Cristo y él sabe que ya no es necesario absolutamente hacer ningún otro rito ni celebrar nada, porque ya Cristo lo llena todo, entonces él no se va a condenar ni se va a echar a perder. Ya eso es opcional. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, por eso la Biblia dice que nadie te juzgue ni por día de fiesta, ni por luna nueva, ni por eso. Amén. Porque ya eso prácticamente ni va ni viene. Aquí, para el judío como para el gentil, aquí todo tiene que ver por la fe, ¿no? Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde está? ¿Habrá cena en el cielo? Hay pasajes bíblicos, ¿no? Como ya le he repetido, Apocalipsis. Hay otro pasaje en el Evangelio también que habla acerca de esto. Pero yo creo que mayormente todo esto tiene que ver con comunión. Tiene que ver con una comunión. Ahora cuando dice te daré de comer del árbol de la vida, no te daré, etcétera. O sea, todo eso tiene un significado, una aplicación espiritual, 100%. Ahora, mucha gente sin saber discernir esto, hay personas, por si usted lo ha visto alguna vez, lo ha escuchado, de que desde hace mucho tiempo gente que salían soñando o salían teniendo alguna, entre comillas, experiencia, que según dice Jesús los llevaba al cielo, dice que había una mesa tendida, ¿no? ¿Ha escuchado eso, no? Cucharas de oro, copas de oro, manteles que los ángeles están sirviendo, ¿no? Etcétera. Yo creo que eso ya lo sacan de su imaginación, 100%. Eso lo sacan de textos mal interpretados, ¿no? De textos mal interpretados. Y eso se genera una sugestión en muchas personas y sueñan y se lo imaginan, pues. Se lo imaginan. Bendito el nombre del Señor. Pero no hay nada que acredite todo eso en la Biblia, sino que nosotros tenemos que entender que en su gran mayoría eso tiene que ver con una perfecta y perpetua comunión. Comunión. A su nombre sea la gloria. Y algunos sacan conclusión, no, pues, pero es que como en el cielo va a haber la boda del Cordero, ¿qué hay en una boda? A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay en una boda? ¿Acaso no hay el buffet, la comida? Así dicen algunos, ¿no? Entonces, claro, si la Biblia habla de la boda del Cordero, tiene que haber pues comida, tiene que haber bocaditos. ¿No? Claro que va a ser una cena diferente. Hermano, cuando Jesús resucitó, y la Biblia dice que nosotros seremos semejantes a Él, cuando Jesús resucitó, y en ese cuerpo glorificado, ese cuerpo que también nosotros vamos a tener el día del arrebatamiento, el día que resucitemos con Cristo, gloria al Señor, tenemos que comprender de que Él, con ese cuerpo glorificado, con ese cuerpo de gloria, no necesitaba comer. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros seremos como los ángeles no comen. Ellos no comen, ellos no se alimentan. ¿Y por qué? Pastor, ¿por qué usted dice que ellos no comen, no se alimentan? Si son personas, muy bien, pero son seres espirituales. El alimento y la comida, amén, es para nosotros en la condición terrena que tenemos, en nuestra condición limitada, en nuestra condición carnal, humana, físicamente hablando,
Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y el alimento es necesario para el cuerpo, no para el alma ni para el espíritu. El alma y el espíritu no comen pollo a la brasa, no comen churrasco, no comen cancha, mote, ¿no? Entonces, con eso sacamos rápidamente la conclusión de que en el cielo no hay comida, no hay alimento. Los ángeles no necesitan comer, porque son seres espirituales. Gloria a Dios. Son seres espirituales. Y nosotros vamos a ser semejantes a ellos. Gloria a Dios. Pastor, entonces, ¿cómo Jesús cuando resucitó y se presentó a sus discípulos dijo, ¿tenéis algo de comer? Como si tuviera hambre. Pero, y le prepararon un pescado, ¿no? Y se comió el pescado. ¿Qué? ¿Porque tenía hambre? No, sino porque quería darle a ellos, de alguna manera, amén, pruebas indubitables de que Él había resucitado, amén, de que Él no era un fantasma, de que Él no era un espíritu deambulante, sino que Él era, amén, ¿qué le digo? Que Él había resucitado con un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Y Él, para darle pruebas, para que ellos entiendan de que era Él, amén, lo hizo. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Jesús tenía una forma, tenía una manera de cómo comer que lo identificaba, y también tenía una forma de cómo orar que lo identificaba. Según las tradiciones, según las costumbres judías, cada líder o cada cabeza de hogar, por así decirlo, amén, era el que dirigía las oraciones para los alimentos, el mayor. Y cada quien tenía una forma de orar, una manera de orar que lo identificaba. Aleluya. Una manera de dar gracias que lo identificaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús tenía una manera, una forma con la cual los discípulos se habían familiarizado ya con Él, porque Él era el que siempre dirigía. Lo reconocían por la manera de partir el pan también, lo reconocían. Porque Él es el que estaba al frente, porque Él era el que hacía todo eso. Por eso que cuando fueron los dos que iban camino de Emaús, y cuando el Señor, aleluya, se quedó con ellos y ellos lo invitaron a quédate a cenar, quédate a comer, ¿no? Y le dieron a Él, le dieron el privilegio como una manera de hospitalidad, le dieron el privilegio, que Él dirigiera la oración, que Él, ¿no?, tomara, que presidiera la oración. Entonces el Señor dio gracias, partió el pan. Entonces los que estaban ahí lo reconocieron. Por eso lo reconocieron, por la manera como oró, por la manera como partió el pan, por la manera como dio gracias. Lo identificaron. Por esa razón también Él pidió de comer un pescado y tenga algo de comer. Y cuando fueron y le prepararon, Él fue el que dio gracias. Él fue el que dio gracias. Entonces, eso quedó en ellos, amén, como un testimonio o como una prueba de que Él era Jesús resucitado. Amén. Gloria a Dios. Pero, por el otro lado, Él no necesitaba comer. Dios no necesita comer pan. No necesita comer. Nosotros sí, Él no, Él es Dios. Los ángeles tampoco, son seres espirituales. Y cuando nosotros resucitemos con ese cuerpo glorificado, también no vamos a necesitar comida. No vamos a necesitar comer. Entonces, por esa razón de que no tiene objetivo, que haya algo literal allá arriba, como un pan, como un queso, como esto, como lo otro, como una mantequilla, como un cordero, o sea, no tiene ninguna razón. Todo esto hay que verlo en una área espiritual y darle un significado en base a lo que Jesús quiso decir. Por eso digo yo, repito, cuando leo estas cosas de que Jesús les habla de que allá y compartiremos el pan, compartiremos el vino, o esto, lo otro, está hablando en términos simbólicos. Cenaré contigo, cenarás conmigo. Y está hablando de una comunión que nosotros vamos a llegar a tener, una comunión íntima, personal, perfecta y eterna con el Señor. A su nombre, gloria. 100% para la gloria de Dios. Y en la segunda pregunta que hace mi hermano, dice, en este siglo hay quienes dicen
ser salmistas. ¿Habrá salmistas? Términos salmistas, ¿no? ¿Qué era un salmista en el Antiguo Testamento? No, un salmista no era el que cantaba. ¿Quién dice que un salmista era el que cantaba? ¿En qué parte de la Biblia? A los que cantaban en el templo se les llamaba cantores. Eran cantores. Los que tocaban eran los músicos. Y los que cantaban eran los cantores. El libro, hoy la gente le llama salmistas a los que cantan por el hecho de que el libro de los Salmos. Y por el hecho de que en el Nuevo Testamento dice y cantar, ¿no?, himnos, salmos y cánticos espirituales. Pero un salmista no es el que canta. Un salmista es el que escribe salmos. Hay una diferencia total. David fue salmista, pero no porque cantaba. Él cantaba, era cantor. Él era cantor. Él era músico también, porque también tocaba sus instrumentos y cantaba. Era un cantor y era un músico, pero también era un salmista. Ya no hay salmistas hoy en día. Un tal Efraín Araya se llama ser salmista por Radio Horizonte. Claro. Y ha compuesto los himnos que existen y es salmista, está en su promocional. Escriba su Biblia. Entonces a mí no me gusta para nada. Claro. O sea, aparte de que si nos gusta o no nos gusta es antibíblico. Sino que el problema es que ellos quieren acomodárselo y quieren mostrar espiritualidad. Quieren ser muy espiritualoides. Entonces, para no decir artistas, para no decir cantantes, para no decir esto, ellos se acoplan o se tratan de vestir con la Biblia y decir, somos salmistas. Pero equivocados, ¿no? Los salmistas no existen ahora. Maravilloso, Jesús. Los salmistas fueron aquellos que escribieron los salmos que están registrados en la Biblia. David, Asaf, Moisés, etcétera, y muchos otros escribieron poemas, registraron sus clamores, registraron sus peticiones, sus oraciones. Luego eso que ellos registraron, amén, se hicieron música. Ya el pueblo de Israel los tomó como himnos, como cánticos. El pueblo de Israel mismo utilizó los salmos, que en su mayoría son oraciones, los utilizó, amén, y los utilizaron como para entonarlos, para cantarlos. Usaron los escritos de los salmistas. David fue un salmista, Asaf fue un salmista, y todos aquellos a quienes Dios escogió para escribir los salmos fueron salmistas. Y cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento y cantad entre vosotros con himnos, salmos, se está refiriendo a los salmos de la Biblia. No se está refiriendo a que usted componga otros nuevos salmos, ¿no? Ni que usted componga, porque entonces puede uno caer en el error, en el fanatismo, en el malentendido, decir de que si uno escribe salmos, entonces eso está siendo inspirado, o se está extendiendo el libro de los salmos, Dios lo está haciendo así, e inclusive algunos cometen el error de decir, hermano, Dios me inspiró a escribir esta canción. Dios me inspiró. No, Dios ya no inspira a nadie ahora. Dios solamente inspiró a aquellos hombres que Él apartó y usó para que registraran todo lo que Dios quería en estos 66 libros. Este libro es el único libro inspirado por Dios, y los que fueron autores de estos libros son los únicos que Dios inspiró. Hoy Dios ya no inspira a nadie, porque si hay alguien que dice Dios me inspiró a escribir esto, entonces se está diciendo de que fue Dios el que le puso, amén, fuera de errores, fuera de equivocaciones, fuera de fallos. Fue Dios el que le dijo que escriba así, escriba así, escriba esto. Entonces, si eso fuera así como dicen, es palabra de Dios, pues. Entonces esa es palabra de Dios, hay que incluirlo a la Biblia. No es así. Dios no inspira ya a nadie en ese sentido de escribir nada. Lo que sí Dios puede hacer es de repente tocar mi corazón, ¿no? Lo que Dios puede de repente hacer es de alguna manera motivarme, ¿no? O de repente Dios me da la sabiduría, ¿no? Dios me da capacidad para yo poder expresar y componer. Gloria a Dios. Amén. Componer. Aleluya. A su nombre sea la gloria.
Compositores existen, de alabanzas, de cánticos, ¿no? Compositores, por supuesto. Y hay muchos hermanos que han compuesto, como lo está haciendo la hermana Enante, leyendo acerca de estas hermanas que compusieron estos himnos. En ningún momento ellos dicen que Dios los inspiró, sino que fueron vivencias, experiencias, un sentir. Amén. Y Dios les dio, por supuesto, la sabiduría para poder entonarlo, para poder ponerle la música, para poder poner el verso, para poder hacer que rime. Esa es la sabiduría de la que Dios da. Dios da sabiduría Gloria al Señor. para que se compongan himnos, coros, poemas, gloria al nombre del Señor, y tantas cosas más. Pero ya, aleluya, salmistas, no. Y si uno quisiera, sin ir, aleluya, a la exageración, identificarse con aquellos que alababan a Dios en el tiempo bíblico, si yo quiero identificarme, no me puedo identificar como un salmista, tengo que identificarme como un cantor. Somos cantores, porque ni siquiera se les debería llamar ministerio tal por cual. El ministerio fuego eterno, claro, que no se va a apagar nunca. El ministerio brinca que te salta, el ministerio del pajarito, el ministerio de la oveja en el césped. Le ponen un montón de nombres y lo ponen unos nombres tan, pero, ¿no? No, eso no son ministerios. Apenas ya saben tocar un teclado en la iglesia, ya es un ministerio. En cada iglesia es así. Pero el culpable no solamente son ellos no conocen. Culpables son los pastores de ellos que no los instruyen, que no los enseñan, que no les ponen un freno. Por eso que después estas personas que se levantan con un talento, ¿no? Algunos tienen un talento muy bueno, otros no, otros solamente hacen bulla con el teclado y lo mismo, repite lo mismo. Tú agarra y dile, a ver, ya. ¿Tú sabes tocar teclado? Sí, claro, ya. A ver, tócame esta alabanza. No te la toca. Porque solamente le dan vuelta a un solo ritmo, están ahí en una sola cosa. A una misma música le cambian la letra luego, y después es el mismo, ¿cómo le llaman? El mismo compás, la misma cosa. En fin, pero hay sí de los que sí saben, hay sí de los que conocen, no lo voy a negar. Pero no se les puede llamar ministerio, porque en la Biblia solamente se conoce ministerios a los que delegó nuestro Señor Jesucristo, como pastores, evangelistas y maestros. Amén. Gloria al Señor. ¿No? Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se le puede llamar? Grupos de cantores, grupo de alabanza, claro. ¿Por qué tanto tienen que ministerio? Para que quieren impactar, quieren llamar la atención. Lo que pasa, no sé si usted se ha dado cuenta, pero esto empezó a aparecer desde los años 90, más o menos así para adelante. Empezó a aparecer de que los músicos, sean cantores o sean grupos musicales, a los que se les fue llamando ministerio, se fueron trepando poco a poco a los altares. Y resulta de que ahora uno que canta y que toca, muchas veces es puesto o al mismo nivel o por encima de los ministerios. Hoy hay músicos, cantores y todo lo que quieras que tienen su grupo, que se creen más que un pastor, que se creen más que un evangelista. Y que si tú, aleluya, solamente le dices, hermano, cántese una canción, se ofenden, se molestan. No, y la soberbia de que se presentan, cantan todo lo que les da la gana cantar, terminan de cantar, recogen sus instrumentos y se van. No, y cuando se da la palabra, se van por afuera, están andando, porque con ellos no es el asunto, no es que ellos son el mismo nivel. Y eso lo ha logrado, eso lo ha hecho el pueblo. El pueblo es el que ha generado ídolos. Los mismos hermanos son los que han generado, aleluya, gloria a Dios. Amén. El pueblo es lo que... En una iglesia, pastor, se formó el grupo de alabanza, así jóvenes formaron, claro, bien bonito, ya comenzaron a tocar. Después de alabar en su turno de alabanza terminaron, afuera estaban tomando su gaseosita, Claro, mientras el pastor predicaba. Claro, eso es lo que pasa. Ahora, hay algunos que sí, no hay algunos que son humildes, se escuchan, se sientan, gloria a Dios, pero en su gran mayoría, especialmente esos que tienen unos nombres medios impactantes, Santo. ¿no? Aleluya, fuego divino, después rey de paz, creo hay uno que tiene unos mechoncitos por acá, con unos saquitos de colores y luces, con zapatitos blancos, y que son showmans,
¿Entiende? Esos son unos picolini, hermanos, son picolini. Soberbios, altivos, sobre todo mundanos. Ahora, ¿cómo hacen sus, entre comillas, conciertos? Que eso de los conciertos tampoco no es bíblico. Los conciertos, aleluya, es una copia del mundo. Dios jamás va a levantar a un cantor, a un hermano, a una hermana que toque, que cante, para que haga conciertos. Porque aunque el hermano diga, no, yo lo hago para la gloria de Dios, los conciertos son hechos por el mundo para que el cantante o el músico se exhiba, muestre lo que tiene, Gloria a Dios. para que reciba aplausos, para ganar adeptos o para ganar plata, para que sea conocido y luego lo inviten aquí, lo inviten allá. Hermano, yo le digo una cosa, Dios no levanta talentos de música y de canto para que anden visitando iglesias. Ese no es los propósitos de Dios, amén, de esos grupos o de esos cantantes, para que anden, no. Ellos, si son levantados, tienen que ser levantados en su iglesia local. Porque hay de los que no quieren ni congregar. Hoy en día hay cantores, músicos y muchos que se dicen ser hasta predicadores y que ya no quieren congregar. Que quieren ir para aquí, ir para allá, ir para allá, pero no quieren sentarse y someterse a un pastor. Entonces, ese no es el propósito de Dios, de levantar un cantor o un grupo musical, aleluya, o un grupo de alabanza. Se levanta en una iglesia local. Se levantan sujetos a un pastor. Y si Dios levanta a esas personas y les da ese talento, es para que sean de bendición a la iglesia donde ellos congregan. Si tienen que tocar en la iglesia donde ellos congregan. Y si la iglesia organiza una campaña, no tienen que invitar al picolini, tienen que poner a ellos a tocar y a cantar. Porque para eso Dios los levantó en esa iglesia. Y en otra iglesia Dios levanta otro y en otra iglesia. Pero hoy no, pues hoy dice, el Señor me ha llamado, tengo un ministerio. Voy a llevar mi música a las naciones y así voy a transmitir un mensaje. No. Cuando los cantores del pueblo de Israel que estaban ministrando en el tabernáculo salían del tabernáculo, dígame usted, ¿cuándo? ¿Cuándo se daban una vueltita por allá por Babilonia? No. Tocaban en el templo, tocaban en el tabernáculo, de ahí no se movían, ahí ministraban, ahí Dios los puso, ahí Dios los levantó. Hoy lamentablemente se levantan por aquí, se levantan por allá porque estudian un poquito de música, cantan bonito y ya quieren grabar hasta disco. Los animadores, ¿sí? Todo es una copia del mundo. En el mundo, aleluya, a la paucarina, no sé qué cosa, le ponen un animador, eso, todo con la manito arriba, a ver, toda la manito arriba. Eso es lo mismo que hacen en las iglesias. Hasta las últimas bendiciones, dicen, hasta las últimas consecuencias. Esta noche voy a tratar las últimas, o sea, da asco, eso da asco. Ese es del mundo. Pero ¿sabes quiénes son? ¿Sabes quiénes son los que dañan y maloran no solamente a estas personas y al pueblo? Son aquellos que los promocionan, los invitan, los jalan para aquí, los jalan para allá. Hermanos, les ponen unas propagandas. Mire, por aquí nomás andan por ahí algunos que promocionan para sus aniversarios 4, 5, 6, 7 grupos musicales a todo dar. Ahora yo me pongo a pensar y digo, van a hacer un aniversario, hay como 4, 5, 6, 7, hasta 8, no sé, cada día ponen un montón de grupos. Y usted sabe que cada vez que le dan la batuta a un grupo, se manda, hermano. Ya lo hemos visto, nosotros lo hemos experimentado. Se manda y se manda. Y yo digo, ya pone que cada uno se mande 15, 20 minutos. No, eso no me interesa. Yo digo, ¿y la palabra después? ¿Qué tiempo le dan? Si ya mira, se la pasaron canta que te canta y que recanta, y la gente se la pasó brinca y salta y sudando, hermano, y luego eso se vuelve un sauna. Y aparte de eso, cuando viene la palabra ya la gente está cansada, ya la gente está, así como ahí por ahí vemos, ya no resisten, ya no soportan, ya no captan, y lo peor de todo, que están esperando a qué hora acaba este pastor, a qué hora acaba este pastor, porque todavía falta que cante el otro grupo, están con eso, porque la gente no va a oír la palabra, la gente va a ver a los grupos, va a escuchar, va a bailar, va a brincar. Como ya no pueden ir a una discoteca, como ya no pueden ir a una peña, a moverse, o a una yunza, ahora todo lo hacen ahí. Terrible, hermano, así está el mundo. Así, por eso viene el azote de Dios, por eso viene la mano de Dios, por eso viene. Hay una discoteca cristiana. Discoteca cristiana, diabloteca hacer eso. O sea, todas
esas cosas son copias del mundo. Son cosas que se han jalado de allá y se han metido a la iglesia y la iglesia lo ha recibido como gran cosa. Pero todo eso depende de los pastores. Santo. Y de eso se va a dar cuenta. De eso se va a dar cuenta Dios. De lo que usted está promocionando, de lo que usted está permitiendo, de lo que usted está metiendo. A su nombre sea la gloria, hermano. Aleluya. Imagínense que un día el hermano Pedro me diga, pastor, me han invitado a tocar la guitarra ya. Mira, te vas y ya no regreses. Así de simple. Si te vas a tocar la guitarra, ya no me vuelvo, hermano, porque me vas a traer el virus. Ya no, ya. Porque si Dios levanta a alguien y trata con alguien, pero al final en esas áreas, es para que sea de bendición en la iglesia local. Gloria al Señor. Es que me van a dar mi ofrendita. Ah, peor, pues. Bendito. Peor. Mi alma te alaba, Señor. No se le tiene que, dígame usted, no se le tiene que dar ofrenda. A los músicos no se le tiene que dar ofrenda. A ver, nadie le dé ofrenda a esos grupos. Nadie le compre su disco a ver si van a seguir tocando para Dios. No, rapidito cambian de rubro y se van al mundo a tocar chicha. Rapidito, porque de algo tienen que comer, van a decir. ¿Sí o no? Así es de simple. Porque esos no viven por fe, esos viven por fue. Por fue viven. En otra iglesia, pastor, la última iglesia que estuve, pastor. Pásamela ahora. ¿Qué hora? Donde la iglesia estuve, la última, había batería, nadie tocaba. Yo comencé a tocar batería y tocaba el otro guitarra y así. Y a veces tocaba un hermano un teclado. Y habiendo esto, ya el pastor y el tesorero contrataban otro grupo de allí, de esos salmistas. Y en el segundo año que hicieron, pastor, yo le impedí, yo me opuse. Hablé con el pastor, hablé con la directiva. Habiendo acá, ¿por qué nos menosprecias, hermano, pastor? Pues no podemos tocar nosotros, están buscando el otro lado. Impedí, pastor, y no lo hicieron. Y tocamos ahí. No lo hicieron, Pepe, espero que te vaya porque lo hagan. No importa que me llamen, No, me hermano, llamen están acostumbrados a eso, lamentablemente. Lamentablemente. Sí, pastor. Así está la situación. Es que Con las emociones nada más. nada más se mueven por las emociones y hacen que el pueblo se mueva en emociones. El pueblo ni siquiera alaba a ellos nada más. El pueblo no. Tú te das cuenta, ellos están que cantan y el pueblo está afinado. Esa cantante danzaba, sudaba, pastor, después de que terminaron, y los otros pastores invitados decían, sierva, sierva, ¿cómo lo exaltaban, pastor? Me daba cólera, sierva la llamaban, sierva. Tremendo, ¿no? Así fue. ¿Qué vamos a hacer? Lamentablemente estamos en este mundo malo. Y las cosas están así como están. Y van a ir de mal en peor. Se han transversado las cosas, se han cambiado las cosas. ¿Amén? Hoy los grupos de música son mucho más importantes que los expositores del mensaje. Más importantes, más necesarios, más útiles. ¿Ah? Son los que llaman más la atención, por supuesto. Llaman gente, claro. Y eso es lo que buscan, llamar gente. Amén. Que nazcan de nuevo, poco les interesa. La cosa, aunque sea que se convenzan, no importa, pero que estén. No, hermano. El Señor reprenda al diablo. Bien, ya nos ganó la hora. Y solamente han habido 2 preguntas. Y nadie más tiene pregunta. Manda Irma tu pregunta. Allá, manda Irma tu pregunta, que vi que le estaba buscando por ahí. Gloria al Señor. Sí, el último culto. Aleluya. Reyes, en Reyes capítulo 24, cuando dice que Joaquín el rey. Primero o segunda. Segunda de Reyes 24. Ya, No, 25, perdón. ya. Verso 27 dice ahí que el rey Joaquín, que era el rey de Judá, ¿no?, que fue llevado cautivo por el rey de Babilonia, ¿no?, en la cautividad, dice que fue luego, cuando pasaron ya 37 años, fue liberado, dice, ¿no?, por el otro rey que le siguió. Y dice que aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. O sea, ¿cuál fue el motivo de que este rey, si él era un rey que lo había llevado, ¿no?, cautivo, porque, o sea, le dio
Dice, el rey de Babilonia lo exaltaron. aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes de 11º, a los 27 días del mes, que Evil Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, ¿no? Y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. El secreto está 100% en el verso 28. El verso 28 dice que actuó con benevolencia. ¿Qué significa? Que este rey tuvo compasión de él. Es casi lo mismo que hizo David con Mefiboset, ¿no? Lo restituyó, lo levantó. Ahora, aquí dice que esto lo hizo en Babilonia. Por eso No lo restituyó al reino, no lo mandó toda su vida en Babilonia. Entonces, este rey tuvo misericordia, tuvo compasión. Era tantos años, ¿no? Como el pobre Fujimori. Entonces, quiso, pues, se sintió en su corazón, ¿no? En sus últimos días, ¿no? En sus últimos días, imagínate, ¿sabes qué puede estar preso 30 y tantos años? Ya estaba viejito, ya estaba anciano también. Claro, él fue llevado cautivo a los 18 años. Ya, pues, ahora échale ahí tantos años, 18, tenía como 60 y tantos años ya. Entonces, y en ese tiempo ya no eran los tiempos que se vivían cientos de años, ya no, ya la gente se gastaba, y él tuvo benevolencia. Ahora, aquí habla de esto también en el libro de Jeremías, capítulo 52. A ver, vamos a ver si Jeremías. También en Reyes dice que fue sustituido por su tío. Y en Crónicas dice que fue sustituido por su hermano. Él no volvió nunca más a Israel, no volvió. Claro, fue sustituido por su hermano Sedequías o por su tío Sedequías. Era su hermano tío. Primo, hermano. Ya. Jeremías 52, 31. ¿No? 31 dice, ¿dónde está? Acá. Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes de 11º, a los 25 días del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban en él en Babilonia. Le hizo mudar también sus vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey. Fue un invitado, un convidado, siempre, todos los días de su vida, o sea, todo el tiempo que duró. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su... Entonces, lo único que nosotros entendemos de esto es de que este rey de Babilonia tuvo compasión de él, pues. Fue movido a misericordia, ¿no? Fue movido a misericordia y le dio libertad. Y lo puso como uno de los reyes. Lo sentó juntamente con los demás, ¿no? Con sus, o sea, con los que estaban, que regían ciertas jurisdicciones, ¿no? Que gobernaban en ciertas comarcas. Puso su trono por encima de los otros tronos de los reyes de Babilonia. O sea, hay que entender de que no vayamos a pensar de que el rey lo puso a gobernar por encima de los reyes, o que él tenía alguna autoridad, no. Simplemente lo elevó como un reconocimiento, como un honor, ¿no? Era como decir, como un... como cuando una persona hace algo, termina su periodo, ya pierde la noción, pierde todo, pero lo ponen como... O sea, ya no tiene autoridad, ya no ejerce, ya no dice nada, ya no opina, nada, pero lo tienen como algo, ¿no? Tiene un nombre. Como un veterano. Algo así, ¿no? Como un heraldo, como alguien que ha hecho y que está ahí como una honra, ¿no? Como un ejemplo. Pero, o sea, solamente por ese rey que era bueno, porque él no es que se merecía, porque tampoco, él él reinó a los 18 años y reinó solamente 3 meses en Judá. Y como reinó 3 meses, hizo lo malo, ¿ves? O sea, él no reinó bien, hizo lo malo, ¿no? Y se lo llevaron cautivo. ¿Por qué se lo llevaron cautivo? Porque todo ese periodo de él, la gente no solamente hizo lo malo, todos hicieron lo malo, entonces el Señor envió juicio. Entonces se lo llevaron cautivo a él y a muchos más, en ese entonces, como de parte de Jehová. O sea, esa era la retribución de Jehová para los malos hechos, no solamente de este rey, sino de muchos otros reyes.
Pero ya pues, o sea, fue preso, estuvo preso en Babilonia. ¿Cuál fue el castigo para él? Nunca jamás volvió a retornar, nunca, o sea, fue sacado de la cárcel, nunca volvió a su tierra, nunca volvió para con su familia, nunca volvió para con sus parientes, nunca vio nuevamente Israel, murió en Babilonia. Pero, ¿qué cara le habrá visto el rey? ¿No? ¿Qué noticias habrá recibido el rey? El rey también, este rey nuevo, conocía la historia, ¿no?, de los reyes anteriores de Babilonia, que hubieron reyes también que fueron siervos de Dios, ¿no?, como Ciro, que Dios lo usó, ¿no?, etcétera, y muchos otros. Pero también quiso él, pues, tener misericordia de alguien, ¿no?, y tuvo misericordia de él. Porque Nabucodonosor fue el que lo llevó cautivo. Nabucodonosor fue un instrumento de Dios, pues. Nabucodonosor fue conocido como el azote de Dios, así se le conocía a Nabucodonosor. Él era el látigo de Dios para con Israel, ¿no? Nabucodonosor. Gloria a Dios. Es el látigo. O sea, el hombre fue benevolente, ¿no? Fue bueno, fue compasivo, tuvo misericordia de él. Y en sus últimos días de vida, que no sabemos cuántos años duró, en este caso, lo quiso tratar bien, ¿no? Porque él sabía que él había sido un rey. Entonces tenía que darle comida de rey, tenía que sentarse a la mesa del rey. En otras palabras, como decir, un ejemplo, como decir, ay, ya estás viejito, vas a morir, vive tu fantasía en los últimos días que te quedan. No sé si me entiendes. Último, vive tu fantasía. Vive como si fueras un rey, aunque no era un rey, en ese caso. Lo puso por encima solamente porque lo exaltó teóricamente, pero no ejercía, no tenía autoridad para nada, simplemente lo puso a disfrutar sus últimos momentos, nada más. Bien, ahora sí nos ponemos de pie, le damos gracias al Señor, hermano, Bendito sea el Señor. en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Hay cosas y historias en la Biblia que no se detallan así, pero que se mencionan cortitos, ¿no? Y que fueron casos que pasaron. Y eso lo hace Dios. Dios lo detalla así, o sea, lo muestra así, a grosso modo, pero tú no vas a encontrar luego detalles en otros contextos. No los vas a encontrar referente a esto. Simplemente esa es la única vez ahí en Jeremías y en otro, que se repite lo mismo, ¿no? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tú eres bueno y tú te alabamos. Tu misericordia es para siempre. Agradecidos estamos delante de ti. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y permites. Gracias por mis hermanos, mis hermanas también, que se han estado conectando, Señor, que nos han estado siguiendo por las redes sociales. Bendice sus vidas en el amor de Jesucristo. Gracias, Señor. Le comunicamos a todos los hermanos que nos están viendo y los que nos van a ver, que a partir de esta semana, Dios mediante, vamos a estar transmitiendo por Facebook Live y vamos a estar transmitiendo por YouTube y a través de Radio Rompiendo Cadenas, que va a salir las 24 horas del día. Radio y televisión cristiana, amén, muy pronto. La dirección, si no me equivoco, que está en construcción es www.radiorompiendocadenas.org. Esa es la dirección. Antes éramos .net, antes éramos .com, ahora vamos a hacer .org. Pero está en construcción, esté al tanto. Dios les bendiga, amados. Aleluya, en el amor de Jesucristo nos gozamos. Muchas bendiciones. Amén.